Desgraciadamente, ¿no? Seguimos con las lamentables noticias. Son 6 muertos finalmente los jóvenes militares que murieron ahogados intentando justamente cruzar ese río porque la ciudadanía, la población aymara no se lo permitió cruzar el puente en Ilave. Y claro, en situaciones como esta, esto no es una guerra, aunque tiene visos, ¿no?, de insurrección, más que de protestas y manifestaciones. Estoy hablando particularmente en Puno. A mí me parece que ya cruza una línea y se convierte en una insurrección, más allá de protestas, movilizaciones, etc. Y como en las guerras, lo último, digamos, o finalmente lo primero que se pierde, ¿no?, es la verdad. Y en este caso hemos sido testigos de, por un lado, el testimonio, ojo, no de los chicos, no de los, porque eran cabos, es decir, ¿no?, militares muy jóvenes, pero también los que hacen el servicio militar obligatorio. No de ellos, porque yo sí les creo cuando finalmente ellos dan sus declaraciones, sino de los jefes de ellos, los jefes de las Fuerzas Armadas. Creo que tenemos que comenzar con eso, porque uno como peruano, independientemente, ¿no?, si es aymara, quechua, etcétera, como peruano debería sentirse humillado. Todos los peruanos deberían sentirse humillados por las imágenes que hemos visto, primero, ¿no?, maltratando, insultando a los pobres militares que, claro, cuando se utiliza la palabra militar, ¿no?, uno entiende efectivamente, ¿no?, una tropa entrenada para, ¿no?, luchar en la guerra, pero esa no es la realidad. La realidad de lo que hemos visto en Juli y en Ilave son muchachitos de 18, de 21 años que han sido cobardemente atacados por la población aymara. Y la imagen que estamos viendo no tiene lugar a dudas. Ahí sí no hay interpretación de un tal Liubomir Fernández que funge de ser periodista y lo que es un timorato pusilánime activista en Puno que le tiene miedo a publicar la verdad. Y se los voy a demostrar en breve por qué justamente lo digo. Y claro, el diario La República lo compra porque sabemos hace mucho tiempo a qué juega el señor Mome y toda la gente finalmente que lo acompaña. Hay, como yo siempre digo, muchos casos que son la excepción, pero la trayectoria de Mome y el diario La República la conocemos todos en este país. Las imágenes no mienten, así Liubomir Fernández quiera contarnos el cuento que nos quiere contar. Estas son las imágenes de Juli, ¿verdad? Ok, esas muestran, por favor. Son las imágenes de Juli el día sábado. Y en los reportes que se han mostrado, se dice que eso ocurrió luego que se dispararon las balas. Mentira. ¿Ok? Eso inicia antes incluso. Ojo, que en redes sociales ha habido la confusión, no sé quién la ha querido generar, que esas son las imágenes del día domingo en Ilave. Eso es el día sábado en Juli. 20, 25 muchachos, ¿no?, el ejército caminaban por ahí, corrían justamente por la ciudad. Algunos vean cómo se quedan atrás y miren la cantidad de piedras que se les tira. Ya no voy a hablar de las carroñas, ¿no?, porque afortunadamente las carroñas han ladrado, han hecho bulla. Quiero esperar que eso significa que a las carroñas se les acaban las muertes. Ojalá sea así y el Perú empiece, porque vaya que hay cosas que corregir en nuestro país, vaya que hay reclamos legítimos que hacer, pero las carroñas quieren muertes. Y si chillan, porque acá se les dice la verdad, espero que sea porque se les empiezan a acabar las muertes de las que viven. Manifestantes atacaron a militares el sábado y eso nadie lo puede desmentir. Miren cómo siguen corriendo y miren cómo los siguen persiguiendo para tirarle piedras. Y nuevamente, ¿no?, estos comunicados de estas ¿no?, carroñas diciendo podemos dar fe de que Juli, ¿no?, de nuestros hermanos de Juli son pacíficos. Lo más probable es que sean pacíficos, pero esta imagen muestra todo lo contrario. Hay responsables de los que les tiraron piedras, hay que ubicarlos para no generalizar, ¿no?, porque no podemos generalizar ni que todos son malos ni que todos son buenos y son unos angelitos. Pero lo que se ve ahí es que una buena cantidad de gente se ensaña contra los jóvenes militares. Les tiran piedras y seguramente por eso nadie es que recoge la cifra de los 10 jóvenes militares peruanos como tú o yo, heridos por las piedras y por los golpes que les propinó toda la población en Juli. Militares puneños, dicho sea de paso, ¿no?, porque claro, se ha querido hacer el tema del racismo y tanto acá que Susel Paredes tuvo que comenzar a hablar del tema de esto es guerra, ¿no?, del tema de los realities, porque también quiso comprar el tema de ese sesgo que se le ha querido meter a las protestas y sí, también a la represión. Clasismo, racismo, se tuvo que terminar hablando finalmente, ¿no?, de shows.
de realities. Porque la realidad es que son puneños, son aymaras, los que han sido víctimas de sus propios compañeros aymaras, a los que les han tirado piedras. Por eso repito que esto ya tiene visos de insurrección, ¿ok? Pero antes de entrar, ¿no?, a lo que se supone quiere mostrar el diario La República con su corresponsal, que lo voy a poner entre comillas, porque así como podemos criticar a aquellos corresponsales y periodistas que se ponen detrás de los policías y solamente cuentan la versión de los policías, que es cuestionable, la situación del corresponsal de La República en Puno es exactamente la misma. Es un periodista al servicio de los aymaras, y ni siquiera al servicio, sino es timorato, pusilánime. Yo recuerdo hace mucho tiempo, ¿y dónde fue? En Puno, cuando fue un grupo de periodistas a cubrir a ese alcalde que mataron en Ilave, en la misma región donde estamos viendo esto. Lo mataron, lo lincharon. Me acuerdo del coronel Zodaik, que trabajaba en ese momento para César Gilebra. Y a todos los pusieron en la plaza y los obligaron a decir de dónde vienes, qué medio de comunicación, para quién trabajas, cuál es tu posición. O sea, prácticamente los coaccionaron para que se pongan del lado de quienes los habían rodeado en la plaza de Ilave. Cualquier periodista mayor de 30, 35 años lo recordará. Me acuerdo claramente que César Gilebra, en ese momento, ¿no?, momentos pasados, le dijo a Augusto Zonday, lo obligó, lo mandó a regresar a Lima, le dijo, porque a nadie se le va a permitir que los expongan en esa situación, que los coaccionen, que los obliguen a contar finalmente lo que quiere, que los chantajeen, que los amenacen de muerte, no, en esa plaza pública que habían armado, porque así no se puede reportar, porque eso no es periodismo. No es periodismo contar una historia bajo coacción. Y eso es exactamente lo que sucede con el señor del diario La República. Pero vamos piano a piano, porque no solamente lo voy a decir yo, voy a encontrar justamente las pruebas. Lo primero, un audio que publica el mismo diario La República el día sábado respecto de lo que ocurre en Juli. Pero claro, eso no se menciona en la nota, eso no se contextualiza en la nota. Y ahorita vamos a hablar nuevamente porque más allá de la situación que estoy comentando, quizá hago un paréntesis ahorita. La señora Dina Boluarte, presidenta de la República constitucional, porque era lo que tocaba tras la salida de Pedro Castillo por golpista. Si la señora Dina Boluarte es pusilánime, es cobarde, es timorata y siente que no tiene la capacidad de gobernar, como yo creo que no la tiene, y si es tan pusilánime que siente que su única supervivencia pasa por mantener a su lado a Alberto Otárola, un tipo para mí oscuro, que no le ha ganado absolutamente nadie y que se debiera haber ido hace rato ya del Consejo del Premierato, pues tendría que renunciar. Ya hace rato que tendría que renunciar. Porque si no va a haber un responsable político de los 6 jóvenes que han muerto en Puno, en Ilave, por una incapacidad del ejército, por una negligencia absoluta de mandar a unos muchachos sin ningún plan, sin ninguna estrategia, sin ningún tipo de defensa, porque claro, tampoco tiene sentido decir que han debido sacar sus armas y haberle disparado a Tuti Limundi. No, porque nadie quiere más muertos. Pero que los hayan expuesto, que salgan a la calle, que salgan finalmente de sus cuarteles y que les ocurre esa humillación, humillación que no es solamente para ellos, humillación que no es solamente para las Fuerzas Armadas, humillación que debería ser sentida por todos los peruanos. Entonces, que el señor Chávez Cresta siga en su cargo, que la señora Dina Boluarte no haya todavía cambiado al presidente del Consejo de Ministros como para darle un aire fresco tras todas las negligencias, incapacidades, ineptitudes que ha mostrado este gobierno, habla de que venimos perdidos. Y si van a querer sostener a Dina Boluarte por ese tema, ya estuvo bueno, ¿no? Repito, yo nunca me he cansado de decirlo, porque en un momento había que justamente darle ese apoyo a ese gobierno porque las huestes de Pedro Castillo querían tumbarse porque querían recuperar ese poder perdido. Pero de eso ya pasó mucha agua sobre el río. Pasó mucha agua, ¿no?, en el río, y en esa agua de Ilave han pasado ya 6 muertos también militares, por una incapacidad y negligencia absoluta. Es cierto, los ciudadanos de Ilave les han tirado piedras, por más que este tema del diario La República, con un video que no muestra absolutamente nada, nos quiera contar lo contrario. Pero eso no quita la responsabilidad política y la incapacidad de esos mandos militares. Y la vergüenza de que Dina Boluarte no puede hacer ningún cambio porque es una pusilánime, una timorata. No entiendo cómo puede seguir Alberto Otárola ahí. Repito, o en el Congreso la vacan,
Porque vaya que por menos han vacado a gente. Y este gobierno, timorato, pusilánime, inepto, incapaz, sigue como Pedro en su casa, no pasa absolutamente nada. ¿No va a haber ni una renuncia del ministro de Defensa? ¿No va a haber renunciar ningún mando militar? ¿No va a hacer nada Dina Boluarte? Vuelvo ahora al tema de Puno. Muéstrame, por favor, la imagen de Juli, fina cortesía, pero claro, no mencionada, no contextualizada, absolutamente nada. Para eso, carajo, mierda, no se utiliza la dirigencia. ¿No? Ya está acabando sus municiones, ya. No son balas, están disparando felizmente al aire. ¿No? ¿Dónde se está haciendo? Sí. Cuidado mierda, huevón, cuidado mierda. Aquí te la agachado, huevón. Cuidado mierda. Cuidado mierda, cuidado. Ahora sí quemen la mierda. Hay que quemar ahora sí, huevón. Ahora sí hay que quemar. Como yo sí creo en la honestidad intelectual que parece no practicar, ¿no?, algunos colegas, hemos dejado justamente esa última parte, porque al final yo no sé si es una o dos voces, pero sí hay una segunda voz que dice luego, efectivamente vamos a quemar, cosa que se dio, vamos a quemar. La primera parte se oye claramente, para eso nos utilizan estos mierdas de las dirigencias. La dirigencia en Puno los utiliza para ellos, porque más allá de la historia falsa que te cuente en su nota, la cronología queda claro. Lo primero que hizo la comunidad en Juli fue reunirse y decidir que los policías y militares tenían que irse. Lo fueron a buscar a ese ex hotel de turistas, lo cercaron, también lo hicieron en la plaza, obligándoles a que se vayan, atacándolos con piedras, como hemos visto en el video inicial, cuando les tiran piedras una tras otra. Entonces, lo que nadie ha querido decir, lo que todo el mundo se tapa la boca, dirigencias radicales que utilizan a la ciudadanía para generar caos, violencia y muerte. Muerte de la que, ya he dicho, hay personas y organismos que viven de ello. Pero nadie lo dice, nadie lo contextualiza, ¿ok? Y luego, la violencia. Y también reconoce algo que parece que tampoco se quiere decir en la nota. Los disparos fueron al aire. Lo dice la propia ciudadanía grabada en Juli. No un video que he conseguido yo, un video que ha publicado el propio disque periodista. ¿Ok? Ahí está, eso es uno. Luego pasamos justamente a lo otro, lo que fue ya el día domingo en Ilave, ¿verdad, José? ¿Vamos con eso? ¿Ok? El mismo periodista, que es el héroe, ¿no? El héroe del Diario de la República y el héroe de todos esos que quieren mirar solamente con un ojo. Porque aquí hay que decir las cosas con la verdad. Aquí tenemos a un grupo radical, violentista, y tenemos a un gobierno inepto, incapaz, que no sabe cómo funcionar y que manda al cadalso, ¿no?, a estos jóvenes militares, como de hecho han terminado 6 muertos. Desde mi punto de vista, de todas las lecturas que he hecho, porque yo trato de leer absolutamente todo, no los que me quieren contar lo que uno quisiera escuchar, que parece ser el caso de muchos, y para qué te cuento con las redes sociales, muchísimo más aún. La gente solamente busca confirmar el cejo. Pero bueno, aquí tratamos de hacer y de leer absolutamente todo. ¿No?, a estos jóvenes militares, como de hecho han terminado 6 muertos. Desde mi punto de vista, de todas las lecturas que he hecho, porque yo trato de leer absolutamente todo, no los que me quieren contar lo que uno quisiera escuchar, que parece ser el caso de muchos, y para qué te cuento con las redes sociales, muchísimo más aún. La gente solamente busca confirmar el cejo. Pero bueno, aquí tratamos de hacer y de leer absolutamente todo. Los agarraron a pedradas a los chicos cuando intentan regresar por Ilave a su cuartel. Por supuesto que los agarran a pedradas y los botan del puente Ilave, cosa que quiere negar justamente. ¿Hay un jefe militar que da la orden para que crucen el puente? Por supuesto que hay un jefe militar que debe ser sancionado para que cruce, pero no solamente él. La pita no se va a romper por el lado más débil, porque repito, esto debería llegar por lo menos hasta el ministro de Defensa, si es que no también algunos mandos militares. Y yo digo que hace tiempo, si Dina Boluarte no fuese lo que todos sabemos que es, porque la gente no cambia, pues, porque Pedro Castillo se volvió golpista, corrupto y llegó Dina Boluarte. Dina Boluarte es del mismo grupete de Pedro Castillo. Y seguramente Vladimir Cerrón también le conocerá varias cositas, porque fue del grupo también de los dinámicos del centro.
porque estuvo metida en todo ese tema. Entonces, la gente no cambia porque uno quiere que cambie. Por eso Dina Boluarte sigue pendiente y solamente sobrevive sin poder cambiar absolutamente nada. Ella es esclava, ella es rehén de un señor que se llama Alberto Tarola, que no sé a quién le ha ganado, pero seguimos en esta miseria, seguimos en este horror sin final. Vuelvo entonces al tema de ILAVE. Les tiraron piedras, lo más probable es que les hayan tirado piedras. ¿Por qué? Porque la presentación hoy día del diario La República lo que intenta decir es, tenemos el video que muestra que las Fuerzas Armadas mienten. Yo creo que la nota de las Fuerzas Armadas sí miente, porque yo no creo que haya sido un tema de vida o muerte, que si no trataban de cruzar el río, los mataban a pedradas. Las pedradas han sido antes. Y seguramente también han habido pedradas cuando trataban de cruzar el río. Pero no es que era que si no cruzaban el río, ellos morían. No es que se tenían que tirar como de un edificio, porque si no... No, señores. Entonces, por eso decía al comienzo que normalmente la verdad es la primera víctima. La primera víctima. Y tenemos de un lado. Les quiero enseñar el video, por favor, que se supone ahora, ¿no? Para todos los gallitos, ¿no? A todos los de la izquierda, que se supone, ahora sí se confirma que el único responsable son las Fuerzas Armadas y que los aymaras son unos angelitos. Todo se justifica lo de los aymaras, porque han maltratado a la gente en Juli. Y se callan respecto al video y las pedradas que les han metido a los pobres aymaras. Olvídense del uniforme. Aymaras, muchachitos, familiares de ellos, a pedradas. ¿Eso no es salvajismo? Lo mismo en ILAVE, que hace cuántos años contaba la historia de Hillebrand cuando lo mandó regresar a Augusto Zonday. Porque ningún periodista que se respeta se puede coaccionar y puede finalmente aceptar que le digan qué graba y qué no graba. Miren este video, por favor, y dígame si ese señor Fernández es periodista. Estamos transmitiendo, amigos, en vivo y en directo imágenes exclusivas sobre cómo los pobladores aymaras están pidiendo que se retire el ejército, los están pidiendo que se vayan de sus comunidades, que se vayan de esta jurisdicción de la zona sur. Ahí están, vemos un fuerte contingente. A ver, vamos a agacharnos. Hay disparos, estamos escuchando disparos. Estamos escuchando disparos, amigos. A ver. Esto sucede luego de la represión registrada el día de ayer en la ciudad de Juli. En estos momentos, personal del ejército está retrocediendo. Ya. Ok, bien, vamos a cortar nuestra transmisión. No. José, no se logra escuchar. ¿Tú lo llegaste a escuchar? Repítelo, por favor, y trata de levantar ese audio. ¿Ok? Bueno, porque, a ver, lo que intenta mostrar este audio, y ahorita vamos con eso, es que efectivamente no hubo esta agresión. Y justamente cuando se ve que algunos, porque él está a una montaña, digamos, está en un cerro grabando de lejos y no está cerca a los militares. Tanto así que en toda la transmisión, cualquier persona que está viendo el video nunca llega a ver los militares. Entonces, desde esa perspectiva, él te quiere contar un cuento completamente propagandista y sin ningún tipo de rigor periodístico. Miren, por favor, cuando él se intenta acercar, como ya ven que hay algunos aymaras que están ya en la loma del cerro, mirando hacia abajo a la quebrada, donde se supone están los militares. Él intenta acercarse y miren lo que le dicen los aymaras. Miren lo que le dicen. Trata de levantar esa imagen por ese audio. La ciudad de Juli. En estos momentos, personal del ejército está retrocediendo. Ya. Ok, bien, vamos a cortar nuestra transmisión. Carajo. Corta carajo. Y estamos transmitiendo, amigos. Obligatorio. ¿Ah? No soy yo, es lo que le dice. Corta carajo. Corta carajo. Y él inmediatamente lo que hizo fue cortar. Entonces, no tiene la imagen que él en su nota plantea, que efectivamente demuestra que lo que dice las Fuerzas Armadas es mentira. Yo no le creo al comunicado de las Fuerzas Armadas. Yo le creo a lo que me dicen los chicos. A lo que me dicen los chicos en esas entrevistas que les han hecho. Y hay algunas en las cuales efectivamente se ve que hay un mando militar, pero hay otras que se les ve mucho más tranquilos, más libres de hablar y de que te cuentan la historia. Pero entonces, dejémonos por favor de solamente mirar las cosas con el ojo que uno quiere ver. No es ni uno ni lo otro, lo más probable es que se encuentre en un punto medio, que es lo que hay que investigar. Pero no hagamos propaganda.
Y tampoco querremos justificar la violencia, salvo que también ustedes estén buscando muertos y que vivan también de los muertos. En algunos medios de comunicación, no creo, la verdad. Pero vaya que pareciese. Seguimos en una situación cada vez peor para el país. Y lo único que hace la gente, ¿no? ONGs, algunos medios de comunicación, es tratar de aprovechar las desgracias de la gente para una posición ideológica, para una posición de su conveniencia. Mucho por investigar y sobre todo mucho por hacer, ¿no? Porque yo voy a insistir en que lo del gobierno es inaceptable. O sea, que el gobierno no haya hecho ni un cambio, que no haya ninguna responsabilidad política respecto de los 6 muertos del ejército en esta tragedia en Ilave, ¿no? Llena de una ciudadanía, ¿no? Violenta, amenazante y de una negligencia de las Fuerzas Armadas imperdonable. Vamos con temas un poquito más alegres, si se quiere. Alejandro Toledo parece que va a venir al Perú. Ha habido mucho movimiento en las cortes en los Estados Unidos. El día jueves se va a definir lo que se ha venido discutiendo todos estos días. Lunes, martes, el día de hoy y seguramente mañana. La defensa de Estados Unidos, la defensa de Toledo en Estados Unidos plantea que no es necesario, ¿no?, retirarle esa libertad condicional. Recordemos que está con el grillete. No es necesario retirarle ese arresto domiciliario y finalmente guardarlo para una posible extradición. No se va a intentar fugar, es lo que dice la defensa de los Estados Unidos, de Toledo en Estados Unidos. Y sin embargo, la Fiscalía dice lo contrario. Hay que asegurar a Toledo preso para que, si es que se cae su último recurso en el noveno circuito, pueda efectivamente ser extraditado a nuestro país. En esa discusión están y el juez Hickson lo va a definir el día jueves. El día jueves, si se da lo que parecería ha sido la línea de decisión de Hickson, Alejandro Toledo va a volver a prisión. Y una vez en prisión tendremos que esperar la decisión de suspender o no suspender y darle luz verde a la extradición de Alejandro Toledo a nuestro país. Repito, 2 decisiones fundamentales entonces por venir. El día jueves, si es que lo guardan en la cárcel a esperar lo que defina el noveno circuito. Y lo del noveno circuito sí puede demorar más. Quizá una semana, 10 días, etcétera. Pero esas son las 2 decisiones importantes, fundamentales. Que vuelva a prisión a partir del día jueves y luego se definirá lo de el noveno circuito, una suspensión de la extradición. Solamente para terminar, me quedan 2 minutitos. La vergüenza, ¿no? Yo creo que con esto se destapó alguien que jugaba mucho a ser, pues, ¿no?, una lumbrera, la democracia, todo el mundo, ¿no?, lo buscaba. Hablo de Steve Levitsky. Y claro, muestra, yo no sé si es que muestra, él habla de racismo, pero yo más bien lo que muestra es un amiguismo, ¿no?, que me hace recordar aquella frase de para mis amigos todos, para mis enemigos la ley. Es un amiguismo bananero, ¿no?, de país tercermundista, la que muestra Francis Fukuyama y Steve Levitsky, entre otros, en una carta que le envían al gobierno de Estados Unidos para evitar la extradición de Alejandro Toledo al Perú. Y la única realidad es que su pata es su brother. Y a Steve Levitsky le importa 3 pepinos la justicia, le importa 3 pepinos el Perú, y como es su brother y es su pata, pide al gobierno norteamericano que no lo extradite a los Estados Unidos. Entre ellos, claro, habla del tema del racismo. Ay, sí, miren cómo no. ¿No? El señor Steve Levitsky hablando de racismo. Porque cualquier persona que plantearía el tema fundamental, que dicen que en el Perú no se dan las garantías para el tema de un proceso debido, uno hubiese esperado que Steve Levitsky diga exactamente lo mismo de Pedro Pablo Kuczynski, de Alberto Fujimori, ¿no?, de Alan García Pérez en su momento, de todos. Pero no, es solamente ahora con su pata Alejandro Toledo que Steve Levitsky saca este as de la manga. Yo espero que ya con esto el señor queda descartado, pues, ¿no?, como un opinólogo de la realidad peruana. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga, así también se van desnudando estos pseudo intelectuales. Nos vemos, ya regresamos para el final, los deportes con Coqui.